Buenas noches. Temos uma visita. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Deus les bendiga, hermanos. Deus les bendiga. Buenas Estamos noches. aqui fazendo Buenas uma noches. visita. Deus bendiga. Ahorita vamos estar conectados melhor. Vou pedir aí, por favor. Buenas noches. Buenas noches a todos, em nome de Jesus. Yamília, haga esta oração para que nós empecemos a classe, por favor. Deus bendiga. Amém. Senhor Jesus, te damos graças nesta noite por sua fidelidade e bondade. Graças, Senhor, por esse privilégio, Padre, que temos, Senhor, de aprender mais de sua palavra, Padre, de Senhor, de gravar e enraizar o Evangelho em nossos corações, Deus, para que sejamos relevantes e cumprimos pela grande comissão, Padre. Bendice a cada um de nós com sabedoria, com entendimento, Padre, e que crescamos em graça e conhecimento, Padre, que prediquemos solamente a Cristo, Deus. Graças por essa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Mas vou silenciar aqui para que os micrófonos estejam todos cerrados e no momento correto podamos aí abrir nossos micrófonos. Na classe de hoje, nós vamos falar sobre a bendição do homem original. Então, eu les motivo aí, los animo a que hagan sempre su devocional, como parte del devocional, su camino de salvación. Que ya conocemos. Ese es el camino de salvación. Entonces, siempre pongo en el grupo. Creo que también voy a abrir. Aquellos que no están en el grupo, una vez más, yo voy a poner el enlace del grupo para que usted pueda participar ahí, meterse al grupo, que es ahí donde nosotros damos las informaciones. Y una vez al día yo voy a abrir. En general, yo dejé nada más para administradores, con el propósito de que nosotros no pongamos nada más que no sea a respecto de la escuela de evangelismo, para que no cambiemos el enfoque. Y voy a dejar durante el día, para usted que está haciendo su camino de salvación, compartir ahí el camino de salvación que usted ha hecho. También que usted ha hecho. Entonces, todas las veces, una vez al día, yo voy a poner ahí para que usted también pueda compartir su devocional, su camino de salvación, que usted también está haciendo en su casa. Es muy importante para que esté grabado. Eso es bueno porque nos da disciplina, nos hace disciplinados y nos da disciplina y nos motiva a estar ahí siempre haciendo nuestro camino de salvación, nuestro devocional, y con esa disciplina nosotros podemos ahí grabar bien el evangelio en nuestros corazones. Entonces el enlace está ahí. Usted que todavía no está en el grupo Escuela de Evangelismo, entonces métase al grupo de Escuela de Evangelismo, ¿está bien? No sé qué pasó, creo que está ahí. Esta vez salió el número 1 ahí, pero el correcto ahí es el enlace de WhatsApp para que usted pueda meterse. Entonces, en la clase de hoy nosotros vamos a hablar sobre la bendición del hombre de Dios. El primer punto, el hombre original, la bendición del hombre original. Entonces, ¿qué significa esta bendición? ¿Qué significa esto? Tenemos que entender que el hombre fue creado para ser la imagen de Dios. Él fue creado a la imagen de Dios para ser parecido con Dios en su carácter, en su santidad. Cuando Dios hizo el hombre, Él bendijo al hombre. Entonces, este hombre, allá en Génesis, y esta bendición está allá en Génesis capítulo 1, los versículos 27 y 28. Y ahí dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendijo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. En el versículo 27 nos muestra que Dios creó el hombre. El hombre es una criatura y este hombre perfecto fue puesto en un lugar perfecto también. Y la tarea del hombre no es diferente de la tarea que nosotros recibimos hoy. También es de llenar la tierra, de hacer con que la tierra toda pueda glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros somos la imagen de Dios, además de ser bendecidos por Dios, esa es una bendición para todos que están a nuestro alrededor. Cuando el hombre él es restaurado hoy, después de la caída, él es restaurado a la imagen de Dios, él también se torna una bendición a los demás. Y por eso Dios manda que el hombre llenara la tierra. Porque si el hombre es la imagen de Dios, donde y cada rincón donde este hombre llegar, la tierra será bendecida. Entonces la bendición de Dios a través de los hijos de Dios, ella irá esparcirse también en todos los lugares. Y si nosotros nos damos cuenta, con un paralelo, yo quiero que usted, alguien lea ahí, por favor, en Hechos 1:8, por favor, Hechos 1:8. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Y ahí, Jamil, me ayuda ahí poniendo los versículos, por favor. Hágame este favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en este pacto que Dios había hecho con el hombre, bendecido al hombre, ¿qué es lo que Dios mandó? Que la tierra sea llenada. La tierra será bendecida a través de los hijos de Dios, así como en el principio. Pero después que el hombre, engañado por Satanás, él está bajo el poder del pecado y separado de Dios, la manera de él también bendecir el mundo es obedeciendo también la misma orden. Semejante a Génesis 1:28 es la orden de Hechos 1:8. Vayan por toda la tierra. ¿Cómo la tierra será bendecida? A través de los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo, llenando también. Por eso nosotros tenemos que ir y dar fruto del Espíritu Santo. Multiplicar, encontrar hasta el último elegido a través de la palabra. Si usted es un hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, cumplimos nuestra parte en el pacto al ir y hablar del amor de Dios donde nosotros vayamos. Entonces, sí, el hombre tenía que fructificar y multiplicarse a través de la descendencia del hombre. De la misma manera hoy, el hombre se multiplica a través de la herencia espiritual de los hijos de Dios. A la diferencia de ahí es que todo hombre, Adán y Eva y su creación, eran los únicos y ellos eran bendecidos por Dios y toda la tierra sería bendecida. A la diferencia del Edén, el pecado ha entrado en el mundo, pero de la misma manera la tierra es bendecida a través de sus hijos. ¿Cómo? Multiplicando los hijos de Dios. La herencia de Adán y Eva era bendecida porque no había pecado. Entonces, cada hijo que ellos generaban en el pacto de obras eran bendecidos y la tierra era bendecida también, porque todos estaban adorando a Dios, no había maldad en su corazón.
hoy, muy parecido con lo que pasó allá en el Edén, Dios todavía no está diciendo, ir por todo el mundo, hagan ahora discípulos. El multiplicar hoy es a través de los discípulos, porque nuestros hijos, la herencia espiritual que tenemos que dejar para nuestros hijos es también la mamá, el papá, cada uno de nosotros tenemos que discipular, hacer hijos. ¿Cómo se hacen hijos espirituales, hijos de Dios? A través de una aceptación, a través de Cristo Jesús. Cristo tiene que entrar en el corazón. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos hoy, también para ser en la imagen de Dios, no solamente criaturas, pero también hijos de Dios. Ellos necesitan ser discipulados para que esta bendición pueda multiplicarse a través de los hijos de Dios. El Salmo va a decir que feliz es la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces, ¿cómo la tierra será bendecida? Con los hijos de Dios. Entonces, el hombre fue creado, primero, a la imagen de Dios, bendecido por Dios, él tenía el pacto de Dios y él era feliz. Esas 4 características era la bendición del hombre original. El hombre original, él era la imagen de Dios, fue creado a la imagen de Dios, fue bendecido por Dios en Génesis 1:28. Él estaba bajo el pacto, que es el primer pacto que conocemos como el pacto de obras, que vamos a ver ahorita, y también este hombre original era 100% feliz, no había maldad en su corazón. Él tenía que llenar esta tierra. También el hombre tenía que ser Señor. Dios había dado a él no todo el poder, porque solo hay una persona que es todopoderoso, solo Dios. Pero Dios había dado, cuando él fue creado a la imagen de Dios, también había dado poder al hombre, poder limitado. El hombre solo no tenía poder sobre él mismo. Por eso el pacto de obras, que quien dominaba el centro, la vida del hombre, el centro, sabía, conocía todo el bien y el mal, y el hombre tenía que confiar. Es lo mismo, tenemos que confiar. Solo quien sabe es Dios. Entonces tenemos que confiar en Dios. ¿Qué el diablo hace? Trata de engañarnos para que nosotros dejemos de confiar en Dios. Entonces, el hombre original, allá en Génesis 1:27 y 28, fue creado a la imagen de Dios, bendecido por Dios y tenía un pacto con Dios. Este pacto era de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y así la tierra sería feliz a través del hombre que fue creado feliz en Dios. Entonces, la primera cosa, el principio de la creación de Dios. Tenemos que entender que este creador es Dios. Entonces, las filosofías, religiones y hasta las buenas obras, ¿qué van a decir? La religión va a decir que no fue el Dios creador quien creó este hombre. Va a poner un montón de dioses o va a atribuir otros dioses que no son el Dios creador. O sea, no es el Dios Emmanuel, Dios del principio. Dios ahí en el hebreo es Elohim o Adonai. Significa que Él es el Señor de todas las cosas. Este Dios que estamos hablando no es un Dios de las religiones. ¿Sí? La mitología griega, que creían los griegos, los romanos, ellos van a decir que los dioses eran exactamente casi como los hombres, que peleaban con los hombres, que se equivocaban con los hombres, que se enamoraban con los hombres. Un Dios prácticamente creado por los hombres. Dioses creados por los hombres. Este Dios no. Él es el creador. Lo conocemos hoy perfectamente a través de Cristo Jesús.
el Dios Emmanuel. En el principio Jesús, Cristo ya estaba ahí, como la Trinidad de Dios en la tierra. Entonces, ese es el Dios creador. Aquel, ahí, si nosotros vemos, primero, en el principio, antes de todas las cosas, antes que todo existiera, en el Génesis, Él creó. La palabra creación es crear de la nada. Nadie puede crear, tiene este poder, sino nuestro Dios Todopoderoso, el Elohim, el Adonai, el que tiene poder sobre todas las cosas. Y Él creó el hombre. No fuimos una creación del acaso, no fue una explosión ahí del acaso, de la nada que creó todo. Ni se explica esta teoría. No es un Dios de las filosofías que va a decir que Dios es un Dios como los hombres, o de la religión, que ese Dios tiene a alguien más poderoso que Él, un mediador, que no sea Cristo Jesús, no. Ese es el Dios, el Padre, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando juntos para la creación de toda la tierra. Entonces tenemos que entender, hay un creador, y el hombre, él tiene que volver a este creador. Entonces es el primer principio, hay un creador. Segundo principio de la creación de Dios, es que hay una criatura. ¿Quién es este Dios? Él es el que creó todas las cosas. Génesis 1:12. ¿Quién puede leer Génesis 1:12? Por favor. Génesis 1:12. Porque pues produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces Dios hizo todo bueno, creando ahí todos los árboles, todo que está ligado a la tierra. Y si nosotros nos damos cuenta, Dios creó los árboles ligados, conectados a la tierra. Génesis 1:20, por favor. Dijo pues, Génesis 1:20. produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y ahí Dios está 1:20, 1:20. Creo que me equivoqué ahí. Ahí no sería 1:20, no. 22, pastor. Lea 22, por favor. Dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces Dios creó los peces, Dios creó las aves. Déjame ver aquí, déjame checar este versículo. Entonces Dios creó los peces, creó los árboles, creó las aves del cielo, y todos esos son ligados y conectados a donde ellos fueron creados. ¿Sí? Entonces, los peces están conectados al agua. Ningún pez puede vivir sin el agua. Ningún pez puede vivir fuera del agua. También los árboles son conectadas a la tierra. Ningún árbol puede sobrevivir fuera de la tierra. Ella necesita enraizarse, crear raíces. Las aves también, ellas fueron creadas y conectadas al cielo. Ellos necesitan volar. Y todo ser fue creado, si nosotros nos damos cuenta, los árboles a la tierra, los peces al agua, las aves al cielo. Pero Dios también creó el hombre y la mujer. ¿De dónde el hombre fue creado?
fue creado de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Vamos a leer ahí Génesis 2, 7. Génesis 2, 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ajá. Entonces, las aves fueron creadas y conectadas al cielo. Los peces al agua y los árboles a la tierra. Pero el hombre, diferente de todos, él necesita, para vivir, él necesita de Dios. Por esto que el hombre sin Dios, él está muerto. Todo hombre sin Dios, él no vive. Él está muerto espiritualmente, porque esa es la primera muerte. Es la primera separación. Es el primer estado del no creyente, ¿no? Él está muerto, deja de ser un hijo de Dios. El hombre fue creado en Dios para vivir en Dios. Si los árboles están conectados a la tierra, los peces al agua y las aves al cielo, el hombre está conectado a Dios. Por eso el versículo 7 de Génesis 2 va a decir, entonces Jehová formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí él se tornó un ser viviente. No fue solamente la formación del polvo de la tierra. Su cuerpo vuelve a la tierra. Es verdad. Por eso el hombre es carne, pero el hombre es espíritu. Solamente el hombre recibió en sí esta característica, un soplo de vida, un aliento de vida directamente de Dios. Por eso cuando el hombre muere, él no desaparece, porque él no es solamente hecho de la tierra, es un hombre hecho de la tierra, con su cuerpo, su carne, pero conectado a Dios. El hombre es un ser espiritual. Si usted corta un árbol, el árbol deja de existir. Cuando el hombre muere, su espíritu vuelve a Dios, esperando el día del Señor. Bien, entonces, es el principio de la creación. Un Dios creador que creó todas las cosas, pero creó el hombre para hacer su imagen y semejanza y sopló en él. Y solamente cuando el hombre recibe en su nariz el aliento de vida, es que el hombre se torna un ser viviente. Él tiene esta característica. Todo hombre necesita de Dios. También, entonces, ese es el principio de la creación. El Dios que crea todas las cosas y hace el hombre su imagen y semejanza, el hombre que vive solamente en Dios. El hombre solo tiene vida en Dios. La segunda cosa es que el hombre es la imagen y las bendiciones del hombre y la mujer original. Entonces, él es la imagen de Dios y recibe las bendiciones. Este hombre recibe la bendición. Este hombre, esta mujer, que antes son conocidos, Eva no había recibido este nombre todavía, pero Eva era como el hombre, el ser viviente, eran llamados de Adán, ¿no? En el hebreo, los dos seres vivos creados por Dios. Entonces Dios creó al hombre y a la mujer originales a su imagen, como ser espiritual, como nosotros vimos ahí Génesis 2, 7. El hombre es un ser espiritual. Versículo 27, ¿quién puede leer ahí el versículo 27, por favor? Y el 2:7, 1:27 y 2:7. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el hombre fue creado a la imagen de Dios. Versículo 2:7, capítulo 2:7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre es un ser espiritual creado por Dios. Entonces él recibió esta característica de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer originales a su imagen para reflejar la gloria de Dios. Donde él fuera, donde él estuviera, esta gloria de Dios también sería vista. Entonces, el hombre fue creado en la imagen de Dios y Dios le dio al hombre y a la mujer original la bendición de gobernar sobre toda la tierra. Dios le había dado entonces el trabajo del hombre en esta bendición. ¿Cuál era el trabajo del hombre? Fructificar. Gobernar sobre la tierra. Entonces, el hombre y la mujer originales eran los administradores. Assim como hoy, nosotros administramos las cosas a través ahí del mandato de Dios, todavía sigue. ¿Qué él tenía que administrar? Su familia, primero su relación con Dios, su familia y las cosas creadas. Entonces, el hombre, a ser bendecido para gobernar, ahí él tenía que administrar su relación con Dios, porque todos los días ellos estaban en relacionamiento con Dios. Todos los días el hombre, Dios venía a hablar con el hombre. Esta relación de nosotros es a través de qué? De la oración. No se puede perder esta relación. El hombre original, él tenía eso todos los días, él tenía contacto con Dios. Y el hombre que estaba solo, y Dios vio que no era bueno que todos los animales y seres ahí pudieran tener su par y el hombre estar solo. Entonces Dios crea la relación entre el hombre y la mujer también, para que ellos fueran uno. Y ellos vivían en armonía, en comunión. De la misma manera, el hombre vivía en comunión con todo el ambiente que estaba a su alrededor. Por esto no había una relación rota entre el hombre y cada animal que fue creado, cada ser que fue creado, los árboles, la naturaleza, los animales. El hombre vivía en paz con Dios. Hasta hoy nosotros necesitamos tener esta bendición restaurada. No es que nosotros perdimos y no será restaurado. Nosotros perdimos y necesitamos en Cristo Jesús tener toda nuestra relación restaurada en Él. Entonces, nuestra relación con Dios a través de la oración, a través de su palabra, después del pecado, el hombre tuvo una ruptura, rompió, estuvo roto su relación. Pero Cristo, ele foi enviado, Jesus foi enviado para restaurar esta relação. Vamos allá? Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús vino para salvar al pueblo de sus pecados. ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo el pecado? Él rompió con esta relación del hombre con Dios. Pero él también no rompió solamente la relación del hombre con Dios, porque cuando la relación del hombre con Dios es rota, también la relación del hombre y su esposa, de la mujer y su esposo también son rotos. Entonces vemos la importancia de tener nuestra relación con Dios restaurada, vivir otra vez. Porque el hombre hoy tiene tantos problemas con su familia, tantos problemas familiares, porque su relación con Dios fue rota. Y solo puede ser restaurada a través de Cristo Jesús. Vamos allá en Efesios 2:2. Efesios 2:2. Esta relación fue rota, el hombre estaba muerto espiritualmente. Muerte, ¿qué el muerto produce? Muerte.
es que podemos esperar de en un los muerto. cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 2. Versículo 1, perdón. Efesios 2:1, por favor. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. ¿Cómo estábamos? En la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Es la religión, es las buenas obras, que nosotros pensamos que por hacer buenas obras, porque yo no dejo de cumplir con mi papel de esposo, la mujer no deja de cumplir con su papel de esposa, los hijos están ahí en la casa, entonces pensamos que esto es suficiente, entonces el hombre tornando su propio Dios, pero está muerto. ¿Qué es lo que produce un muerto? ¿Qué es que produce un muerto, amados? A ver, ¿qué hace un muerto? ¿Qué pasa Nada, pero qué pasa con un muerto? ¿Qué produce de un muerto? se descompone, Se descompone, se apesta, ¿no? pudre, no, se apesta. Solo tenemos cosas malas. Entonces, toda relación sin Dios, si la imagen de Cristo no es restaurada, la imagen de Dios, y esta imagen solo puede ser restaurada a través de Cristo Jesús. Solo Cristo. Por eso tenemos que predicar todos los días a Cristo Jesús. Vocês veem como é importante predicar a Cristo Jesús. Há muita gente que tem um montão de perguntas, que tem a resposta del origen, está sempre allá en el origen ou allá en el final. Ou sempre que a resposta como todo começou ou como todo irá terminar. Porque busca uma maneira de huir del hoy, de nuestra relación con Cristo. Por eso es necesario predicar a Cristo. Lea allá Hechos 5:42. Hechos 5:42. Todos los días y en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días predicaban a Jesucristo. Esa es la iglesia en su tiempo de avivamiento allá de Hechos. Después que hubo el avivamiento del Pentecostés, ellos predicaban ¿qué? A Cristo. ¿Faltaba filosofías? No, un montón de filosofía. Pablo mismo va a decir, todo que yo aprendí yo considero como esterco, como cosas pasadas. Hoy yo predico a Cristo. Pablo va a decir, yo no he dejado de predicar a ustedes a Cristo, esse Cristo crucificado. Não vim com vocês com vanas palavras, filosofias, pero vine a ustedes com poder. ¿Quién es el poder de Dios? El Evangelio. Y él dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces necesitamos predicar a Cristo Jesús. ¿Por qué predicar a Cristo? Porque Él es el único que puede restaurar la imagen de Dios en nosotros. El hombre fue creado carne del polvo de la tierra. Por eso el hombre vuelve al polvo. Pero Él también fue creado espíritu. Cuando Dios, la Trinidad, sopló el aliento de vida en el hombre, Él se torna un hombre espiritual, un ser viviente, que necesita regresar al Dios viviente, a esta imagen y esta bendición. Esta imagen solo puede ser restaurada a través de aquel que es la verdadera imagen de Dios. ¿Por qué predicar a Cristo todos los días? Porque solamente en Cristo Jesús es que la gente puede conocer a Dios. Yo puedo predicar todos los días, Dios y Dios y Dios y Dios, pero ¿quién es este Dios? El Dios de la Biblia. ¿Por qué? Hay un montón de gente que agarra la Biblia y predica
y predica equivocado. Porque es la misma Biblia. Muchos van a agarrar esta Biblia como referencia. Los testigos de Jehová tomaron la Biblia y cambiaron la Biblia. Los mormones tomaron la Biblia y crearon otro evangelio. ¿Por qué tantas personas? El propio islamismo empezó a través de la misma Biblia. Porque solamente Cristo puede darnos la imagen, la certeza y la convicción de este Dios creador. Solo podemos conocer a Dios, el Dios creador, a través de Cristo Jesús. Por eso Él viene como hombre, pero no como un hombre nacido de hombre. Es generado por el Espíritu Santo en la mujer, el fruto de la mujer de Génesis 3:15, que sería la semilla de la mujer, que pisaría la cabeza de la serpiente. Ele vai hollar la cabeza de la serpiente, destruir al engañador. Aún herido, pero no herido de muerte. Pisaría la cabeza de esa serpiente para destruir. Por esto, amados, nuestra relación con Dios, nuestra relación original, esta bendición de Dios, está hoy ahí disponible para los hijos de Dios. Hoy, siendo hijos de Dios, toda bendición de Dios ya viene sobre nosotros. Foi assim que o homem foi criado. E Cristo vino para trazer outra vez a bendição à la vida do homem. Como vamos fructificar e multiplicar? Através de nossos hijos, que eles se tornem hijos de Deus. Como é que um homem pode tornar-se hijo de Deus? Quem sabe dizer? Como é que nós podemos receber a salvação e tornar-nos hijos de Deus? Primeiro de todo, Primero aceptar, primeiro aceptando. Aceptando o quê? confesar, aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Aceptar es creer en Cristo. creer. Mas lo que está ya en Juan 1:12, Así, todo aquel que cree en Cristo Jesús es hecho un hijo de Dios. de Dios. Segunda cosa, Es confesar, porque si confesamos confesar. con nuestra boca, ¿Qué es lo que yo acepto? Acepto que yo fui engañado por Satanás y que Cristo es el único que puede romper con este engaño. Segundo, que yo tengo que hacer, ¿cómo yo tengo que hacer? Confesando. Porque hay muchos que dicen, sí, yo creo, pero no hay una confesión, no hay una respuesta. Es como si el hombre pasara toda la vida y nunca dijera a su esposa, yo te amo. Ella va a vivir toda la vida, va a decir, es que no dices que me ama. Si los dos salen juntos y el hombre dice, esa es mi esposa, imagina salir con su esposa, ir a una fiesta de familia, con los amigos, donde sea, del trabajo, y no presentar, no, esa es mi esposa. No está confesando. La gente, aunque acepte su mujer, su esposo como a la persona que él quiere vivir la vida toda, él tiene que confesar públicamente que tienen una relación. Entonces, yo necesito confesar. La tercera cosa, es invitar. invitar. Cristo tiene que vivir en nosotros. Él dijo, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, abre la puerta, yo entraré. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón. Él tiene que vivir y cambiar, vivir con nosotros y tener un relacionamiento con nosotros. Y tiene que ser ahora, no dejar para después. Entonces, Dios bendijo al hombre y a la mujer para que ellos pudieran bendecir toda la tierra. Entonces, el hombre es la imagen de Dios y fue bendecido por Dios. Y él recibió ese pacto. Entonces, primero, el hombre es la imagen de Dios, bendecido por Dios, y él está bajo el pacto. El primer pacto es conocido como el pacto de obras. ¿Por qué?
Esse primeiro pacto estava relacionado a que o homem não hiciera lo que estava sendo, não tomara lo que estava no centro do jardim. Lo que havia no centro do jardim era conhecimento, conhecer o bem e o mal. Vocês veem que quando nós decimos, eu sei levar minha vida, sei como viver minha vida, nós solo, as coisas solo saem mal. Não, eu sei o que fazer, eu vou tomar uma decisão, vivo minha vida como eu quero, não congrego, não busco a Deus, deixa-me viver. E aí quando você vê, a vida já se tornou como uma bola de neve, lleno de problemas, que se arrastram por generaciones si el hombre no se entrega a Cristo Jesús. Este pacto decía que el hombre no podía tomar lo que estaba en el centro, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que el fruto era bueno, porque todo lo que Dios hizo era bueno. Hay cosas que son buenas. La Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre venga, será como los tiempos de Noé. Unos se casan, se dan a casarse, todos están viviendo la vida, hasta haciendo cosas buenas, casándose, estando en matrimonio, pero haciendo conforme a su voluntad. Y esto trae un desorden y un desastre a la vida del hombre. Entonces, el pacto que Dios dio para disfrutar ahí de esta bendición era no tocar de este fruto que está en el medio del huerto. Entonces, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer. ¿Qué vino la serpiente? ¿Es cierto que puede comer de todo? Sí, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese sí no comerás, porque eso traerá muerte. Yo pregunto, ¿el hombre desobedeció a Dios? Sí. ¿El hombre murió? Sí. Primero espiritualmente y después físicamente. Entonces, ese fue el problema. Dios, Él tiene un pacto con nosotros. Este pacto primero era un pacto de obras. Ahora Él restaura el pacto en nuestras vidas, pero este es un pacto basado en la gracia de Cristo, porque el hombre se había perdido. ¿A qué nosotros necesitamos hoy nos aferrarnos? Nuestras obras ya no son más suficientes, porque no somos justos. El hombre fue creado perfecto y feliz. ¿Qué es que el pacto nos pide? Que seamos perfectos. La ley nos enseña que necesitamos ser perfectos. ¿Hay algún hombre que es perfecto? ¿Usted quiere vivir en el cielo? ¿Quién quiere vivir en el cielo hoy? Puede decir. Amén. Amén. Solo hay una condición para que usted viva en el cielo. Solo una. El que tenga esto aquí ya tiene camino directo al cielo. Cualquier hombre que tenga esto. Solo una condición. Ser perfecto. Ahora yo pregunto, ¿alguno de ustedes o de nosotros es perfecto? ¿Sí o no? Ahorita no. Ninguno de nosotros. A partir del momento que el pecado entró en la vida del hombre, el pecado destruyó la imagen de Dios en el hombre que necesita ser restaurado por Cristo Jesús. Solamente a través del pacto. Entonces, ¿qué pacto es este? Si el pacto de obras, cuando el hombre era perfecto, si él rompió, solamente Adán y Eva disfrutaban de esta perfección, pero ellos rompieron esto al pecar. Al pecar, ¿qué es lo que pasó? Lo que era recto se tornó corruptible. Lo que era para siempre se tornó mortal. Lo que era eterno se tornó mortal. Entonces, este pacto siendo roto tenía que ser restaurado. Y solo hay uno que es perfecto. Cristo Jesús. Si nuestra salvación tuviera 99% de la obra de Cristo y 1% de nuestra obra, ya no sería perfecto.
Usted puede entender esto, que solamente en Cristo Jesús, porque Él nos cubre, así como allá en el Edén, cuando el hombre pecó, Dios preparó su método. El hombre, él rompió el pacto y él trata hasta hoy de buscar sus métodos, la religión, las buenas obras, las filosofías. Él trata siempre de buscar sus métodos, pero sus métodos son imperfectos. Lea aí Isaías 64:6. Isaías 64:6. Por favor. Creo que sí, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ninguno de nosotros puede ser perfecto por sí mismos. Estamos contaminados con el pecado. Solo hay uno que es perfecto. Nuestras obras no nos llevan a ser salvos de manera ninguna. Es imposible. 99% de la obra de Cristo y 1% de la obra del hombre. Es imposible llevarlo al cielo. Vivimos otra vez bajo el pacto, pero el pacto en Cristo Jesús. Por esto, el Cordero fue entregado. Vamos a ver ahí cuál fue el método del hombre para poder sanarse e intentar ocultar lo que él había hecho. Vamos a ver ahí Génesis 3. Génesis 3, versículo 7. Y después Génesis 3, Génesis 3:7, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahora Génesis 3:21. Y Y Jehová Jehová Dios Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces el método del hombre es imposible. A través del método del hombre es imposible llegar a salvación. Pero el método de Cristo es un nuevo pacto en la sangre del Cordero. Y ahí el hombre hizo para sí desde el principio, trató de salvarse por sus métodos. Cosió o a través, hizo para sí ropas de hojas de higuera. Pero Dios preparó una ropa de piel. Para que una ropa de piel sea hecha, es necesario el sacrificio de un animal. Entonces, si usted mantiene este pacto, Dios estará contigo para siempre. Pero si rompe este pacto, Dios se apartará y perderá todas las bendiciones. Entonces, para que yo pueda vivir otra vez, es solamente en Cristo Jesús. Si yo estoy aferrado al pacto en Cristo Jesús. También entonces el hombre fue creado a la imagen de Dios, bendecido por Dios y bajo el pacto. Aún hoy, Él hace un pacto con nosotros. Allá en Primera de Corintios, capítulo 11, a partir del 23, Él va a decir, en el versículo 24, Él va a decir, ese es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso todas las veces de memoria de mí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aferrarnos al pacto con Cristo Jesús. Si hoy cualquier persona tiene su relación rota, sea con la sociedad, sea con su familia, sea con Dios, aférrese otra vez al pacto con Dios. Cristo es la solución a todos los problemas. Pero si no hay una vida espiritual otra vez, el intento de restaurar la relación familiar, la relación en sociedad,
y hasta mismo una relación con Dios por medio del método humano es imposible. Necesitamos a través de Cristo. Lea ahí Juan 14:6. Solo hay un camino. Juan 14:6. No es la religión, no son las buenas obras y son, no es la filosofía. Usted puede tener el mejor curso de matrimonio, puede llevar cuantas clases sea, puede hablar de Dios como quiera. Solamente a través de Cristo usted puede llegar. Solo hay un camino que restaura la imagen, la bendición, el pacto y la felicidad en la vida del hombre. Este camino es Juan Cristo Jesús. 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por medio de Cristo Jesús. Él restaura la imagen, la bendición y el pacto en nuestras vidas y nos da la verdadera felicidad. ¿Quiere usted tener la verdadera felicidad? Solamente Cristo Jesús puede dar. Las cosas están difíciles, no están bien, solamente Cristo lo puede hacer. Solamente en Cristo Jesús. Solo Cristo. Amén. Yo bendigo la vida de ustedes, Señor, yo oro y bendigo la vida de tus hijos. Y yo te pido, Señor eterno, que todo el pacto sea restaurado en la vida de ellos. Si alguno de nosotros hemos vivido una vida infeliz, haznos ser restaurados a través del pacto en Cristo Jesús. Yo te pido y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una persona que haga su foro, por favor. Vamos a hacer el foro. Una persona que lo haga. Levante la mano ahí y haga su foro. Si no hay nadie, yo voy a decir a alguien. Raciel, haga su foro, Raciel. Hasta se fue de la clase, ¿no? Decía que hiciera su foro. Entonces, Yamile, haga su foro, por favor. Amén. Buenas noches, hermanos. Bien. Ahí de la cámara. ¿Mande? La cámara. Ah, sí, está bien. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bien, mi foro. La primera cosa es que estamos tratando del tema que la bendición que hizo Dios cuando crió el hombre, crió toda la creación y dio el mandato al hombre de gobernar todas las cosas y también de sujetar la tierra, de cuidar de todo. Y le dio el pacto de obras que obedecieron de no tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero hubo la desobediencia y por eso entró el pecado. Entonces, el pecado es la separación de Dios. Entonces, por medio de Cristo Jesús, de su sacrificio, nosotros podemos nos acercar a Él. No es la religión, no son las buenas obras, y tampoco la filosofía humana, que son caminos que el hombre busca por sí mismo para llegar a Dios y para buscar la felicidad, buscar la paz que solamente Cristo puede dar. Y también los pasajes que checamos también vimos que este pacto fue restaurado por medio de Jesús a través de la gracia del Señor. O sea, nosotros fuimos salvos por la gracia, por lo que hizo Jesús. Y nuestra justicia no nos puede justificar delante de Dios. Por eso nosotros cuando somos salvos fuimos justificados por Cristo Jesús. Porque nuestra justicia, como leímos en Isaías 64, es como inmundicia, no tiene condición de nos justificar perante Dios. Y, y a nosotros cabe como hijos de Dios de compartir, entender bien este mensaje y compartir este mensaje a la gente, el evangelio puro, simples, que solamente Cristo puede obrar y puede sanar, puede liberar a las personas. Amén. Amén. Pedir también, hermana Sara, comparta su foro también, hermana Sara.
Amén. Bueno, habló acerca de la bendición del hombre original. Tu cámara. Ay, perdón. Significa que el hombre fue creado a la imagen de Dios, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre perfecto a imagen de Dios. Aparte, bueno, nos hizo semejantes a Dios, su imagen de Dios, es que somos bendecidos. Dios ha bendecido en nuestras vidas. Em, lo que separa a Dios, a los hombres de Dios, es el pecado, pero Dios tiene un método para salvar al hombre, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de recibir al Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que confesar con nuestra boca que Él es el Señor, y que todo el tiempo el Señor está invitándonos, dice su palabra de Dios ahí en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y que Dios es el único que puede restaurar el problema que se dio allí en el jardín del Edén, a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, es que podemos ser acercados nuevamente a Dios, a través del Salvador, que es Cristo Jesús, y reconocer, ¿no?, que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere compartir su foro? Si no, que Dios bendiga a cada uno, recordando siempre que Jesucristo es la solución a todos los problemas. Entonces, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, aquellos que están en Oaxaca, en Coacalco, en Tlane, todos los lugares. Ese es el pastor Felipe ahí que está con nosotros también. Si es el pastor allá en Colombia también. Que Dios bendiga su vida en el nombre de Jesús. Y que esta bendición, que la bendición del Hijo de Dios, las bendiciones de los hijos de Dios a través de Cristo Jesús puedan ser disfrutadas todos los días en nuestras vidas. Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que tengan una excelente restante de noche. Que Dios me los bendiga. Inviten a otros también para nuestro próximo, todos los miércoles, o todos los martes, perdón, 7:30 de México, 8:30 de Colombia y 10:30 de Brasil. Los que todos ustedes puedan ahí disfrutar de Cristo en sus vidas. Que Dios me los bendiga. Amén, bendiciones.